Vamos, Herminio, si te parece, a continuar ya a la espera de que nos llamen a ese 957 940111. Comenzamos hablando de Django desencadenado y lo hacemos con una pequeña anécdota. Cuando a Tarantino le preguntan si fue a una escuela de cine, él siempre responde: no, yo fui al cine. Bueno, su formación cinematográfica la aprendió en un videoclub. Él trabajaba en un videoclub y ahí aprendió cine y su afición al cine. Teniendo en cuenta que él no cursó estudios, porque abandonó el colegio y se puso a trabajar, pues de ahí su afición, una afición absolutamente aprendida a base de ver películas, ¿no? Que es la única forma de aprender al cine, naturalmente siempre y cuando tengas cualidades, interés y espíritu cinematográfico. Si no, pues ver películas, pues para distraerte no aprendes nada. Y Tarantino es un hombre que se nota en su cine la formación porque en cinematografía que tiene, la formación de haber visto muchas películas y clásicos fundamentalmente, porque en sus películas siempre hay una referencia o a géneros o a directores concretos. En esta misma que está en cartel ahora mismo, que comentamos, Django desencadenado, es un homenaje, una referencia al spaghetti western. Yo quisiera, antes de nada, porque Tarantino tiene sus pros y sus defensores y sus detractores, y antes de nada yo quisiera encuadrar el porqué, la similitud que tiene Django desencadenado con el spaghetti western, ese homenaje que le hace Tarantino. Bueno, el spaghetti western es una aportación al western. Yo creo que una nueva estética del western, una nueva forma de contar la historia del western, además nace en España, pues, en Almería, ¿no? Y en Italia, y que muchas veces ha sido despreciado. Pero sin embargo ahí está Sergio Leone con la trilogía que hizo, ¿no? Tan magnífica sobre el western, calificado de spaghetti western, pero que como tal aporta al cine clásico del western una nueva visión de este tipo de películas. Tarantino empieza Django desencadenado, bueno, pues con un homenaje al Django, la película Django, de Corbucci. Porque este personaje es icónico, es un verdadero heredero de ese personaje mítico, ¿no? De ya fundacional de Sergio Leone, pero que, como bien dices, pues lo ha tratado Corbucci, Questi, Hensel o Takeshi Miike también, ¿no? Incluso bueno, él hace referencia, el homenaje al Django de Corbucci del 66, que es cuando yo estos días, pues, esta película que tenía olvidada, ¿no? La he vuelto a ver. Y bueno, es normal que Tarantino, conociendo su cine, pues le gustara esa película, hiciera una referencia y un homenaje a ese Django. El comienzo de Django de Corbucci pues es espectacular, ¿no? En los planos de crédito pues aparece Franco Nero de espalda arrastrando por el desierto un ataúd y una silla de montar, ¿no? Entonces a todas partes va con el ataúd, arrastrando ese ataúd. No deja de ser una imagen, bueno, absolutamente rompedora, que no tiene nada que ver con lo que has visto antes en el western, y que efectivamente, bueno, después de ese ataúd, pues lo que arrastra pues es una ametralladora que lleva dentro, ¿no? Y después lo hemos visto en cine vinculado con Tarantino, pues como ejemplo, pues en Desperado, por ejemplo, que es su productor, aunque él tiene mucha colaboración con Robert Rodríguez en la película esta, como en La funda de la guitarra de Antonio Banderas, pues lleva las armas, ¿no? Así que hay ciertas similitudes que ya había hecho en referencia a este tipo de cosas. Incluso en esta película de Django desencadenado hay la melodía, un homenaje dedicado a Ennio Morricone, incluso la sintonía, hay un trozo de sintonía de Dos mulas y una mujer, la película de Don Siegel, que también le hace una referencia en el cine, ¿no? Esa música de Ennio Morricone, de Dos mulas y una mujer, de Clint Eastwood, trabajaba Clint Eastwood, ¿no? Entonces, digo, son referencias. Claro, forman parte de su propio ideario fílmico, vaya. Exactamente, entonces, conociendo, digo, la forma novedosa que Tarantino tiene de hacer cine, porque Tarantino es un innovador en el cine. Él aporta, tanto en estética como en guión, como en contenido, aporta novedades. Entonces, a mí me interesa mucho los cineastas que aportan cosas nuevas al cine, que tienen visiones diferentes y que son visiones que no son
extrañas, que no son esas, vamos a crear por crear, sino que entroncan y enraizan con lo clásico del cine. Entonces, arrancando de los clásicos, aporta visiones nuevas. Eso es para mí, lo más importante del cine de Tarantino, que lo hace en toda su filmografía. Y que lo ha hecho, bueno, ahora parece que después de Django, ha amenazado con retirarse del cine, con lo cual bueno, a mí yo tengo que decir que también está por ahí unas declaraciones que él hacía a una televisión italiana en las que decía que la novia, Beatrix Kido, volverá a pelear, que quería dejar pues digamos unos 10 años de distancia, pero que Kill Bill volvería con un tercer volumen. Sí, eso ha amenazado. Esa ha sido otra amenaza, según para quién, ¿no? Según cómo se reciba. Bueno, hay que conocer Tarantino para saber que incluso en este tipo de cosas el humor no le falta. Entonces Django es una película que entronca con esta tradición del western de spaghetti, aunque después hay cosas que no son... Alguien ha dicho por ahí que es un homenaje, que es una copia del spaghetti western. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí es verdad que tiene referencias primeras, como decir, bueno, voy a hacer una película que va a tener, que yo quiero reconocer el valor que tiene el spaghetti western haciendo esta película, pero ahí se queda todo. A partir de entonces, de ahí, tiene a mi juicio más que ver con Clint Eastwood, con Sin Perdón, que con el spaghetti western. La dureza de los personajes, el que trabaja en Sin Perdón, aquí también aparecen. Y es una película donde mezcla algunas cosas, que la sitúa 2 años antes de la Guerra Civil en Estados Unidos y trata de un cazarrecompensa, Christoph Waltz, que es un personaje, me gustaría hablar más despacio de Christoph Waltz, y bueno, pues libera a uno de los esclavos, a James Fox concretamente, a Django lo libera, y se junta con este cazarrecompensa en ayudarle también en su tarea de la cazarrecompensa, y el objetivo de este Django es rescatar a su mujer, que está esclava, que es una esclava que está en una plantación del sur, y él toda la película es rescatar a su mujer, unirse con su mujer, ¿no? Este es, digamos, el argumento base. Aquí, como tiene la formación que hemos dicho antes de Tarantino, del cine, él tiene muchos guiños, referencias, marca cosas en sus películas son como enganches. Sí, intersexualidad interna, ¿no? Efectivamente, voy a contar esto, pero eso tiene que ver con esto. Incluso hay la referencia a los Nibelungos, a Sigfrido y Brunilda, que cómo Sigfrido tiene que encontrar a su mujer Brunilda luchando contra todo lo que hay, ¿no? Sí. Brunilda está en lo alto de una montaña, hay un dragón en medio que impide el paso y Sigfrido lucha hasta que consigue llegar hasta arriba, le cuesta muchísimo. Incluso la mitología germana, ¿no?, se pasea apoyando desencadenado. Entonces, esa referencia es decir, por aquí va la película, por aquí va lo que va a pasar a este hombre hasta encontrar a su mujer. Entonces, esa referencia mitológica que hace Christoph Waltz en la película, pues nos indica que ese personaje va a pasar también mucho hasta encontrar a su mujer. Entonces, ahí se mezcla, la película tiene referencias con la esclavitud. Este tema ha despertado, creo que de forma un poco absurda, un comentario negativo de Spike Lee, ¿no?, que decía que había hecho un comentario, es sobre la película. La expresión nigger, que según Spike Lee pues es denosta, ¿no?, es peyorativa. Le contestaba el propio Samuel L. Jackson diciendo que qué pasa, que si la dice un negro no pasa nada, pero si la dice un negro porque lo ha escrito Tarantino sí, ¿no? Me parece que es una polémica absolutamente absurda y además no tiene sentido que Spike Lee, que lo considero un gran director y una persona muy inteligente, haya hecho este comentario tan absurdo, porque además la palabra negro pues es una palabra que siempre se ha usado. Ahora mismo, bueno, que estamos en la época de eufemismo, eso de llamarlo ahora afroamericanos, pues siempre ha sido raza negra, ¿no? Y bueno, es un negro a caballo, se dice muchas veces en la película, este de Django, ¿no? Django aparece como un negro a caballo con pistolas, y la transformación de esclavo en pistolero al uso blanco, y bueno, además maneja bien la pistola, aparenta manejar el revólver como un pistolero. Entonces, esa función de verlo a caballo con sombrero, como si fuera un vaquero
o un pistolero, pero negro. En esta época, pues claro, sorprende donde aparece, donde va apareciendo él con el cazarrecompensas, pues todo el mundo dice, un negro a caballo, se pregunta, un negro a caballo, ¿no? Define un poco dónde está situada la acción, en qué contexto social se desarrolla todo eso y cómo eso va a marcar en la película una distancia importante. El acercamiento que hace Tarantino hacia la esclavitud, no creo que tenga... Él pone la crueldad de ser esclavo en esa época. Yo creo que eso lo hace bien. La crueldad y lo inhumano de los blancos, sobre todo el personaje de Leonardo DiCaprio, es un personaje absolutamente cruel, ¿no? Y que es el dueño de la mansión donde está la esposa de Django. Y la forma de presentar la esclavitud es de una forma muy cruel y en este punto bastante negativa para los blancos, digamos, ¿no? Por decirlo, por simplificar, esquematizar un poco el argumento. Hay un papel magnífico en la película de otro negro, Samuel L. Jackson, magistral, como siempre. Contó en Jackie Brown. Magistral, es magistral en su interpretación, que hace de esos negros entregados al blanco, que son más blancos que el blanco, quieren ser más blancos que el blanco y más amos que el amo. Que esos personajes existen, ¿no? Existieron. Este personaje que interpreta también Samuel L. Jackson es un contrapunto en lo que significó el aspecto de los negros, la situación social de los negros, ¿no? Hay un toque en la película que a mí me sorprendió mucho, porque Tarantino en sus películas no es muy dado al humor. Se plantea las cosas desde un punto de vista bastante serio. Sí, pero él dice que siempre intenta que lo que escribe haga gracia aunque no la tenga, ¿no? Bueno, es que hay que tener en cuenta que el cine de Tarantino está entre el cómic y la parodia. Entonces, si vemos Kill Bill, por ejemplo, o cualquiera, Reservoir Dogs o Pulp Fiction, tenemos que tiene un estilo propio en cuanto a desempeñar toda la actividad, desarrollarla desde un punto de vista de una violencia que vemos en los videojuegos o en el cómic, pero en la realidad no se produce. Y eso es lo que el estilo Tarantino, digamos, y ahí lo pone también, en esta película también aparece. Que alguien ha dicho, o le he oído a alguien decir que, bueno, pues eso está más en la película. Yo creo que está muy bien, porque es el toque Tarantino. Y el toque Tarantino es el sello de la casa. Y ese sello de la casa lo hace ahí. Digo que me sorprendió que aparece el humor. Además, un humor bastante bueno, por cierto, ¿no? Hay una secuencia donde con el Ku Klux Klan que es la más divertida. Es divertida porque es de lo más natural del mundo. Es el humor que nace de lo cotidiano, de lo normal, de las situaciones normales, ¿no? Entonces, a mí me despertó bastante risa, ¿no? Esa secuencia, porque eso no está forzada, no es un chiste, sino es una realidad, es una situación, ¿no? Y digo, por primera vez, yo me he reído en la película de Tarantino, jamás Ha sido muy celebrada esa escena, ha sido calificada incluso de magistral. Está muy bien, porque conseguir reírse en ese momento de las intervenciones del Ku Klux Klan, todos con las capuchas puestas, bueno, pues no deja de ser una situación original que yo nunca había visto en el cine, y que ese tratamiento cómico que hace de esa secuencia a mí me parece que está muy bien hecha, porque además consigue ese objetivo, ¿no? Que es hacerte reír. Es decir, en resumiendo, Django es una película que yo creo que no va a pasar a la historia del cine de Tarantino. Sigo pensando que Pulp Fiction es su mejor película y que anda más en la línea de Malditos Bastardos, porque él hace homenaje siempre a estilos. El Maldito Bastardo lo hizo al cine bélico, Pulp Fiction al cine de mafias, Reservoir Dogs al cine de las bandas. Es decir, que siempre hace referencia a este tipo de géneros, ¿no? Y aquí, pues, en Django, al western, que no lo había tocado nunca, él la hace.
Y además comparte, Herminio, perdona, también con Malditos Bastardos, que es bueno, pues su película más taquillera en Europa y a nivel mundial también, elegir ese contexto histórico, ¿no? Un episodio histórico o un aspecto. En aquel momento hablaba de los soldados estadounidenses en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso también nos ubicamos, nos contextualizamos de una forma muy exacta, ¿no? Muy determinada, geográfica y políticamente hablando. Sí, además los personajes que elige tanto en Malditos Bastardos como protagonista, como en Django, Malditos Bastardos eran judíos, que se van, bueno, pues están en Alemania y van en un comando judío que están en Alemania, con judíos, soldados norteamericanos judíos, de raza judía, que forman un comando para hacer para tener sus acciones bélicas allí en el corazón de lo antijudío, ¿no? Que es la Francia ocupada por los nazis. En Django es un negro que actúa en el mundo de los blancos, entonces es un territorio hostil, es una situación hostil, ¿no? Es decir, hay una similitud en ese aspecto con Malditos Bastardos, yo creo que ese aspecto tiene. Bueno, y por supuesto hay un personaje que es Christoph Waltz, que une los dos. Christoph Waltz, que bueno, que todos lo descubrimos, yo confieso que lo descubrí en Malditos Bastardos. Es un actor que yo no conocía antes, tampoco había hecho antes nada importante, pero ahí el ojo clínico que tiene Tarantino para captarlo, ¿no? Y hacer Malditos Bastardos un papel que hace genial, ¿no? En esta película Django vuelve a utilizarlo con un papel similar, es decir, yo creo que Christoph Waltz al final va a ser Christoph Waltz siempre que actúe, su papel es hacer del mismo. Entonces, en esta película de Django hace un papel pues que me recuerda mucho a la de Malditos Bastardos, ese papel refinado, ese papel que hace falso, en definitiva, ¿no? Pero es un papel farisaico en su planteamiento, escondiendo detrás la maldad. En esta película no es tanto así, en Django no es tanto así, pero también aparecen rasgos de ese personaje que hace Malditos Bastardos. Lo borda el papel, para mí es de los mejores que hay. Leonardo DiCaprio es un papel también magnífico, un papel no muy de suyo, a ser de un personaje malvado y perverso como es, y cruel, pues no le va, pero sin embargo lo hace muy bien. Y Samuel L. Jackson, que hace un papelito ahí, un papel corto, pero intensísimo y magnífico. A mi juicio, Jamie Foxx, que es el protagonista de Django, no acaba de dar con el personaje, así creo que otro personaje, otro actor hubiera sacado más provecho a ese personaje protagonista además de la película, y yo creo que Jamie Foxx hace un papel ahí demasiado hierático, demasiado poco expresivo. Es verdad que su personaje va un poco por ahí, pero creo que se pasa, y entonces al final nos enteramos quién es, Django. Durante mucho tiempo el papel lo iba a interpretar Will Smith, pero al final, pues bueno, el proyecto sufre un viraje y termina siendo Jamie Foxx. Pues Will Smith hubiera sido mejor, desde mi punto de vista, porque es un personaje que al final de la película, al final de todo, ¿no? No acaba de decir, bueno, ¿este hombre qué es? ¿Quién es? ¿No? ¿Este hombre qué hace? No ha sido capaz de darle perfil al personaje. Y es un personaje que en el guión está muy definido, está bien definido, pero que en la interpretación que hace Fox de esto, pues no acaba, yo lo interpreto así, no ha acabado de dar el personaje que realmente es difícil, proviniendo de un mundo de esclavitud, a ser pistolero, cazarrecompensas. Es un personaje que evoluciona, y esa evolución no es fácil reflejarla, es difícil, pero para eso están los actores de mérito, ¿no? Y yo en esa transformación pues no le veo, porque al final yo estaba un poco perdido. Bueno, sé que está jugando un papel, pero no acaba de convencerme en el papel ese, ¿no? Entonces, yo salvo ese pequeño detalle de que no llega a dar la altura de Jamie Foxx, la película me parece una película recomendable, sobre todo para los amantes de Tarantino. Los detractores de Tarantino, que no vayan, porque Tarantino divide el mundo entre detractores, los que los miran. Yo no soy un admirador de Tarantino, reconozco que Tarantino ha aportado al cine novedades importantes, y la ha aportado con talento y bien hecha. No siempre,
no en toda su filmografía. De hecho, él ha sido un poco disperso también, porque su colaboración con Robert Rodríguez, por ejemplo, le ha llevado a producir películas, incluso a dirigir. Forrón, por ejemplo, pues la hace con Robert Rodríguez, a producir Desperado con Robert Rodríguez, a actuar incluso en Desperado, que hace papel, o ha visto hasta el amanecer, que también trabaja Tarantino, hace un papel allí, produce y hace un papel en estas películas de Robert Rodríguez. A mí Robert Rodríguez me parece que es un director que, cogiendo el spaghetti western, la ha hecho americano y no me acaba de convencer. La verdad es cierto que no. Sin embargo, no, pero en Tarantino, desde Reservoir Dogs, vemos que hay un autor detrás, ¿no? Claro, claro. Es que en Robert Rodríguez se quedan las puestas en escena. Detrás no es nada, mientras que Tarantino hace buenos guiones. De hecho, el Oscar que tiene es por el guión de Pulp Fiction. Sí, dicen que es mejor guionista que director, y esto viene a razón de que la única gran crítica unánime que se le ha hecho a Django Desencadenado es la renuncia a la elipsis, decía Jordi Costa, si no recuerdo mal, y también ese, digamos, el no haber tocado apenas el metraje. Bueno, el metraje a alguien se le puede hacer largo, a mí no se me hizo largo. Son 2 horas y media largas, ¿no? En cuanto a la elipsis, bueno, la película es lineal, teniendo en cuenta que Tarantino hace un cine vinculado a los clásicos, no tiene por qué haber elipsis. La elipsis es una forma de contar la historia. Yo creo que no hace falta, yo creo que la película efectivamente es lineal, no tiene elipsis ninguna, ni tiene flashback, ni nada de esto. La película se cuenta del tirón y toda consecutiva, las actividades van todas consecutivas, pero yo eso no le veo ningún problema, ni veo que eso sea un defecto. No, que sea progresiva no, pero quizá que no haya elidido a lo mejor algún capítulo, alguna etapa de la historia, de la trama. No, yo no lo veo tampoco. La trama tiene, es decir, el personaje de que interpreta Jamie Foxx, Django, es un personaje, ya digo, oscuro, y no por el color de la piel, no, oscuro el personaje, que en su primera aparición, pues aparece un poco desconcertante, pero se ve que es listo. Entonces, esa característica es la que hace que evolucione. A mí me interesa, en la historia de los personajes, ver en las películas cómo se producen esos cambios, esas evoluciones. Para mí una película es importante en la medida en que tanto la trama como los actores van evolucionando en una dialéctica entre trama y actor, es decir, o mejor dicho, personaje. Es decir, la trama hace que el personaje evolucione, este hace que evolucione la trama, y así van dando la historia. Es una historia, eso es un planteamiento absolutamente clásico de la narrativa. Y a mí me gusta eso. Entonces no me gusta perderme en que por una elipsis vea al personaje que ha dado un salto y yo no me he enterado. Entonces yo quiero ver ese personaje cómo avanza. Y él parte, yo creo que Tarantino parte de la base de que este personaje, que tiene que tener un recorrido largo, de descalzo, analfabeto y esclavo del todo, convertirse en un habilísimo pistolero y cazarrecompensas y valiente, bueno, pues eso, a mí por ejemplo me gusta verlo, me gusta ver ese personaje cómo va creciendo, digamos, ¿no? Incluso hay momentos en la película o pasos en la película que me parece que va demasiado rápido ese crecimiento, ¿no? Pero que Tarantino lo hace muy bien porque, como sabe hacer muy bien el cine, lo resuelve con unos planos, ¿no? Y ya con los planos dice, este ha dado ese salto, este va por aquí, y ya va siguiendo el camino. Por tanto, a mí no me parece que sea, en la película sea, bueno, pues haya que tener alguna elipsis. No soy tan exigente en este tema, sobre todo con Tarantino. Tarantino me gusta verlo tal cual es, porque Tarantino es un director que no se calla nada, entonces me interesa todo lo que dice, y todo como lo cuenta, porque ahí está Tarantino. Por ejemplo, Jackie Brown, que ha hecho referencia antes a esta película, Jackie Brown se sale un poco de su filmografía, de su modelo, ¿no? Y Jackie Brown es difícilmente identificable como de Tarantino. A mí me cuesta trabajo identificar a Jackie Brown como película de Tarantino. Tiene cosas suyas, pero es una película normal. Tarantino no es normal haciendo cine, es que
cuando Jackie Brown intentó hacer una película que fuese la normalidad, contar una historia normalmente. Una historia dura, donde las tradiciones, donde, bueno, pues todo esto se da, ¿no? Hasta un Robert De Niro, saca un Robert De Niro un poco así tonto, un poco, en fin, bastante lerdo, y que lo hace muy bien, por cierto, Robert De Niro en la película esta. Pero es una película normal. Tarantino no, yo le pido a Tarantino que haga su cine no normal. Yo quiero que me llene las paredes de sangre, que es lo suyo, que mate a 40 personas con 6 balas, eso es lo suyo, eso es Tarantino, que pega un tiro y mata a 3 a la vez, no, Tarantino es eso. Entonces, en la forma de expresión de eso, no solamente es eso, pero vamos, quiero decir que ese es el sello Tarantino, ¿no? Como en esta película, por un disparo y mata a 3 una vez. Bueno, quiere decir que esa mixtura entre cómics y parodia que antes hacía referencia, es un sello de la casa Tarantino. Entonces, si yo voy a ver la película de Tarantino, quiero ver eso. No quiero que me cuente una historia normal, porque entonces no es Tarantino. Algo de lo que es emblemática, la saga Kill Bill, a la cual hacíamos alusión también hace un momento. En Kill Bill también está presente el spaghetti western, lo que pasa es que muy mezclado con wuxia, con jidaigeki, un género cinematográfico japonés. Pero sí podemos encontrar muchas conexiones. Antes hablábamos, Herminio, de esa conexión, de ese intertexto interno, y es que tanto Django como el personaje encarnado por Uma Thurman son una especie de supervivientes en busca de una venganza justa, ¿no? Es un personaje que le gusta mucho a Tarantino. Y además también se da esa mezcla, ¿no? Porque es ese personaje tan occidental como Uma Thurman con la katana, ¿verdad? Y antes hablábamos de Django, ¿no? De ese vaquero negro afroamericano. Bueno, es que eso, digo, este tipo de personajes les gusta mucho, este tipo de héroes les gusta a Tarantino. Tarantino quiere contar películas, y las películas no es verdad. Las películas no son verdad. Entonces, aquellas películas que parece que son verdad, pues... yo recuerdo que, y hago aquí un paréntesis, yo recuerdo que viendo $1 Million Baby salía de la sala y en la parte de atrás había una pareja de conocidos, de amigos. Estamos todos, y estaban los dos, si seguían mirando la pantalla, aunque ya no había nada, seguían mirando la pantalla. Estaba absolutamente consternado por el final de $1 Million Baby, es como es. Y al pasar le dije, no os preocupéis, eso va a ver una película, Ese tipo de películas que te meten en la realidad hasta que te contaminan y te transmiten. Y nos cuesta, ¿no? Volver a acceder la al realidad. mundo real. Tarantino no, su cine no es eso, además lo deja muy claro. Yo hago un cine de evasión, yo hago un cine diferente, donde quiero aportar al cine, quiero aportar una visión de todo lo que esto, quiero hacer una visión distinta, apoyándome también en no solamente en la ventana de cine, sino también apoyarme en otras manifestaciones artísticas, visuales, ¿no? Que tienen que ver con la imagen. Así, no es solamente en Kill Bill, por ejemplo, que cualquiera de las dos tomas, es imposible. Es decir, tú ves que es imposible lo que está pasando. Ves que eso no puede pasar de verdad, pero es una película. Es verosímil. Es una película. Ahí está el y entonces Tarantino quiere dejar claro que él hace película y que dentro de la película la fantasía le permite crear cosas que no son reales, situaciones que no son reales, que no pueden ser reales, que en la realidad no se dan. Pero precisamente él quiere demostrar que es una película y que la fantasía en el cine es muy importante, y la imaginación y la exageración. Aquí recuerda, al final de la película de Django, recuerda a Kill Bill, alguna secuencia de Kill Bill. Claro, cuando tú ves Kill Bill y ves a Uma Thurman sola contra el mundo, pues claro, tú dices, no es posible. Sí es posible. Con Tarantino sí es posible, porque Tarantino está en el cómics, te está contando una historia que no puede ser real. Y eso, hay espectadores y gente que le atrae ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, bueno, yo algunas veces me siento atraído, más que por la situación en sí, por cómo la cuenta. Porque a mí me interesa mucho el cine Tarantino, la forma de contar que tiene las historias, que son muy originales, ¿no? Entonces, esa forma de contarla, la película, también me interesa, tanto como el guión. A veces el guión es más malo y más bueno. Sin duda, donde aúnan las dos cosas, en Pulp Fiction sigo pensando y diciendo que Pulp Fiction, para mí, la unión de guión con la puesta en escena es de lo mejor que se ha hecho
en cine, en punto de vista, ¿no? Una de las cuestiones que tú mencionabas al principio era esa problemática con el género, cómo podríamos definir una película, una propuesta como Django desencadenado. En la entrevista que Jamie Foxx le concedía a Fausto Fernández para Fotogramas, él hablaba de Black Exploit Western, y el propio Tarantino le ha encontrado un nuevo concepto que es el Southern. ¿Cómo ves tú esto? Es una cuestión de etiquetas, está clarísimo, pero hace falta buscar un nuevo término, un nuevo género, un nuevo subgénero que defina a Django desencadenado. No, para nada. No, son cosas que se dicen, que tienen que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, en el western se dijo que después de Sin Perdón ya no había forma de ser un western. Es decir, Clint Eastwood vuelve a ser un western como Sin Perdón, y yo creo que dice, y ahora se acaba el western, después de esto no hay quien haga un western. Y yo cuando salí de ver Sin Perdón lo dije, después de esto no se puede hacer un western. Pero va Tarantino y hace esta. Entonces, claro, llamarle un western ya después de Sin Perdón, yo creo que todo lo que se ha hecho, que ha sido muy poco, escasamente algunos ejemplos del género se han hecho, pero muy malas, por cierto, buscando otra estética y solamente estética. Pero en esta película, cuando Tarantino se enfrenta a un western, pues fíjate, dice, ¿qué te puede Sin Perdón hacer un western? Es muy complicado. Entonces, ¿qué hace? Es muy listo. Entonces, él quiere hacer un western, como antes ha hecho un cine bélico, o antes ha hecho una película de artes marciales, como Kill Bill. Sí, es que el western es fundamental. Entonces, claro, él lo que hace es referencia y decir, bueno, esto no es un western. No, bueno, pues no será un western, pero ahí hay pistoleros, cazarrecompensas, malvados, duelos y tiros. O sea, bueno, pues si eso no es un western, dígamelo, llámalo como quieras, pero las constantes que hay detrás de eso, pues eso es un western. O sea que, y el western ya no puede, realmente, Tarantino efectivamente, os he dicho antes con Kill Bill, Tarantino ha hecho western, es decir, el western es un escenario, lo que importa es el contenido. Entonces muchas veces pues interpretamos que el western es la película de tiros, no, pues no, no es así. La Diligencia, que la primera western que se hicieron, pues es un mundo cerrado, es un mundo de personajes, de psicología pura y dura, de convivencia en un mundo cerrado y hostil, con un alrededor hostil, ¿no? O sea que, bueno, hay indios, no sé cuánto, pero ahí vive una serie de personas dispares, con intereses diferentes, que chocan unos con otros, y que esa es la película. Los indios y lo más, el decorado, la película esa. O cualquier western que podemos decir que son de los grandes, de John Ford, por ejemplo, pues no sé, podemos hablar del Hombre que mató a Liberty Balance, donde también ahí no se puede ver violencia. La violencia es el contexto donde se desarrolla una historia. Y eso hace Tarantino. Tarantino en Reservoir 2, por ejemplo, o en Pulp Fiction, que si no son duelos, que si no violencia, que si no tiros, sí, pero escondiendo detrás historias interesantes. Es decir, que cuando Uma Thurman empieza a matar japoneses o chinos de aquellos, los japoneses que los mata pues, a pares o de tres en tres, pues te recuerdas una película de indios, ¿no? Cuando los indios vienen y empiezan a disparar y empiezan a caer indios por allí, un montón, ¿no? De indios. Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Si la violencia, pues en ese aspecto. Es decir, que el western, interpretado como tal, el western es un género, desde mi punto de vista, que hay mucha desinformación sobre ese género. Entonces, si tenemos que calificarlo por el aspecto icónico que se desarrolla en las imágenes, Django es un western. Y Kill Bill no lo es. Que en el fondo todos tienen contenidos que tienen que ver con enfrentamientos violentos, disparos y demás. Sí, que eso es un western. Bueno, ya ahí rizamos el rizo y ya, bueno, pues podemos hablar de decir lo que queramos. Pero para mí, el contexto estético del Django es un western. Bueno, ahí una de las cosas es la rapidez de sacar el revólver. Eso es western. El western pistolero es el que más rápido saca, ¿no? Y una de las cosas que aprende Django es a sacar rápido el revólver y disparar. Si eso no es un western, pues mire, dígame usted qué es, ¿no? Entonces, Herminio, recomendamos esta película. Quizá tu opinión no sea tan entusiasta como la de Carlos Marañón, que la definía como pura proteína cinéfila, y bueno, una muestra más de que Tarantino nunca decepciona. No estamos totalmente de acuerdo con esto, ¿verdad? O no estamos de acuerdo con esto, pero sí
invitamos, ¿no?, a que veamos Django desencadenado. Sí, además yo creo que la interpretación que hace Christoph Waltz, que está nominado al Oscar como mejor secundario, Sí. y está también nominada como mejor película, que no lo olvidemos, está nominada al Oscar como mejor película. Yo creo que la interpretación de Christoph Waltz es una gozada, más que por ver esa interpretación, sobre todo la primera parte, es una gozada, la recomendamos. Muy bien, pues Herminio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos la semana que viene para volver a hacer el análisis de una nueva película. No sé si ya has pensado qué vas a ver o si... Aún no. Todavía no. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí un poquito escondido, oculto. Herminio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que pases buena semana hasta que te volvamos a ver. Eso espero. Gracias.